Somos el grupo número 1, compuesto por mi personal Esther Domínguez, Nelly Moncada y Anthony Morales, los cuales les pondremos sobre el tema del transporte ferroviario, en donde abordaremos temas como la carga, las rutas internacionales, vehículos de transporte e Incoterms. En mi caso, comenzaré hablando de la carga del transporte ferroviario. La carga es un conjunto de bienes o mercancías que pueden estar embalados o sin embalar según sea el caso. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar los procesos logísticos son los tipos de cargas con las que se trabaja. Existen dos tipos principales, la carga general y la carga a granel. Se denomina carga general al tipo de carga que requiere de algún tipo de envoltorio o embalaje individualizado. Este tipo de cargas o pedidos se subdividen en dos tipos, según el grado de preparación que presente el envoltorio o embalaje. Una de ellas es la carga general suelta, que la conforman aquellas cargas que se manipulan de manera individual. Ejemplo, fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc. También está la carga general unitarizada. En este caso, se trata de cargas generales que combinan varias cargas, pero que, para su manipulación durante el proceso logístico, son unificadas por un mismo bulto, que constituye el paquete o pedido del cliente. Ahora, otro tipo de carga posible es la denominada carga a granel. En este caso, se trata de cargas que no utilizan envoltorios ni embalajes individualizados, por lo que se presenta directamente la lista para ser transportada. La principal característica de la carga a granel es que la carga es materia prima. En este caso, lo más habitual es que la carga a granel se transporte mediante el uso de contenedores, ya que, al no presentar embalaje, es necesario moverla de forma unificada y al peso. La carga puede ser sólida, como ser abonos, granos comestibles, fertilizantes, minerales y otros. También puede ser líquida, que es el petróleo, lubricante, gasolina, diésel, sebo y otros. Y también está lo que es gaseosa, que es gas, propano, butano y otros. También está la carga por su naturaleza, que se divide en carga peligrosa, que esta trata de productos que de no tener un trato adecuado puede poner en riesgo la vida humana y el medio donde se transporta. La carga peligrosa se caracteriza por tener propiedades explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas. También está la carga perecedera, en la que cierto número de productos, en especial los alimenticios, sufren una degradación normal en sus características físicas, químicas y microbiológicas, como resultado del paso del tiempo y de las condiciones del medio ambiente. Carga frágil, que son todos aquellos artículos que pueden ser dañados fácilmente si son expuestos a vibraciones, caídas, choques o manipulación poco cuidadosa durante el transporte. Los productos frágiles tipos son antigüedades, obras de arte, artículos de porcelana, artículos de vidrio, losa de barro, artículos de hierro fundido, tubos de radio y TV, esculturas, etc. También está la carga de dimensiones y pesos especiales, que con frecuencia las cargas muy voluminosas o pesadas requieren un manejo especial que necesitan ser manipuladas con grúas elevadoras, grúas puente, etc. A modo de ejemplo, estas cargas pueden ser vigas de hierro, tubos de cemento para alcantarillado, planchas metálicas, entre otras. Sin olvidarnos de lo que es la unitarización. Como parte de las operaciones de distribución, consiste en el proceso de ordenar y acondicionar correctamente la mercancía en unidades de carga para su transporte, con el fin de conservar la integridad de los productos durante todas las fases que ese producto va superando en el almacén, también de facilitar y agilizar los traslados de mercancía, que se realiza la agrupación de uno o más ítems en unidades superiores de carga, movilizadas como unidad indivisible, que deben conservar toda su integridad sin el menor daño durante el tiempo que dure su traslado. La unitarización tiene dos modalidades principales, la paletización y la containerización. Muy buenas tardes, mi nombre es Nelly Moncada y les voy a hablar sobre el capítulo 2. Estos abarcan las rutas internacionales. Rutas ferroviarias. Argentina, la actual red ferroviaria de Argentina, que abarca más de 36.000 kilómetros de longitud, ocupa el 8º lugar en el mundo. Argentina solía tener 47.000 kilómetros de longitud de redes ferroviarias al final de la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría operadas por compañías de la propiedad británica y francesa. La red ferroviaria australiana es la séptima más larga del mundo,
cuenta con más de 40.000 kilómetros de longitud. La mayor parte de la infraestructura de esta red permanece y es mantenida por el gobierno australiano. Las líneas ferroviarias de Canadá hacen que su red nacional sea la quinta más larga del mundo. Y la de India es la cuarta más larga del mundo. Permanece y es operada por la empresa estatal. Rusia, por su parte, aparte de tener la ruta más larga del mundo, es la tercera por ser la más extensa. Y por último hablamos de Estados Unidos, con unos impresionantes 250.000 kilómetros de extensión. La red ferroviaria de los Estados Unidos es la más extensa del globo. Ahora les vamos a hablar un poco sobre las rutas carreteras. La carretera panamericana, la mítica ruta panamericana, es la realidad de un sistema colectivo. Aunque no hay un tramo que no existe en Panamá de unos 47 kilómetros, ostenta los Guinness de carretera más larga del mundo. También existen las carreteras Transiberiana y la carretera Transafricana. Y por último hablamos sobre la carretera transcanadiense, que une Canadá de una punta a otra pasando por las ciudades más importantes del país. Ahora hablaremos un poco sobre las rutas marítimas. Canal de Suez. Su importancia reside en que se conecta el Océano Índico y en el Mar Mediterráneo, lo que evita que los barcos tengan que rodear todo el continente africano. Estrecho de Hormuz. Este transporta el 20% del petróleo del mundo. En cambio, el estrecho de Gibraltar conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Se estima que pasan unos 80.000 búsquedas de años. Por último, hablemos sobre el Canal de Panamá. Igual que el Canal de Suez, el de Panamá también es una obra de ingeniería que realizada en los principios del siglo XX. Ahora les voy a hablar un poco sobre el transporte multimodal. Este transporte es la articulación entre los diferentes modos de transporte a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. Este cumple con varias características. Uno de ellos se necesita un solo contrato. El único medio que permite el uso y único del contrato, todos los demás requieren más de uno. También cuenta con un almacén de nivel nacional e internacional y no existe una distancia límite. Les hablaré de los tipos de transporte. Comenzamos con el transporte terrestre. Este transporte es el más demandado y más utilizado. Se basa en el transporte de punto a punto con vehículos terrestres, los cuales van desde pequeños furgonetas de reparto hasta navegaciones y trailers. Transporte marítimo es el más indicado cuando a larga distancia se trata. Perfecto para envíos entre continentes, sin duda es el medio de transporte más habitual de rutas internacionales. Para llevarlo a cabo se pueden usar embarcaciones de muy distinta índole. En cambio, el transporte aéreo es sin duda la opción más rápida, pero también la más cara. Su principal ventaja es la disponibilidad y su rapidez de tránsito en las entregas. Ahora hablaré un poco sobre el capítulo 3, que abarca los vehículos de transporte. Vehículos de transporte. El transporte internacional es una pieza fundamental de la cadena logística internacional, ya que embarca el traslado de las mercancías desde un país a otro, es decir, el transporte efectúa entre varias naciones. Para todos aquellos que están pasando a llevar a cabo una operación internacional, deberían de tener en cuenta de una buena gestión de transporte. Es la clave del éxito de la exportación. En este caso hablaremos sobre los vehículos de transporte marítimos más importantes. Existen buques de todos tipos y muy importantes. Están los portacontenedores, los buques de carga general, los buques de granero, los buques de frigorífico, los buques de ganado y los buques de tanque. Buque de tanque que transporta crudos de petróleo y llevan petroleros. Y también los cruceros, que son barcos de transporte de pasajeros por placer, por turismo o por ocio. Ahora mencionaremos los transportes terrestres. Son vehículos o transporte de carretera. Son rígidos, son los vehículos con la cabina del conductor y remolque. Se va la mercancía. Son parte invisible de una misma estructura. El articulado
Este es todo lo opuesto a los camiones rígidos. Los articulados están compuestos de dos partes rígidas que se unen a través de una articulación y de ahí su nombre. También está el tráiler, el tren de carretera, el camión de lona, la transforma abierta, los frigoríficos, los cisternas cerrados y portacoches. También en el transporte ferroviario encontramos los furgones, que estos se emplean para transportar productos que requieren protección contra la intemperie. También están las cajas de trailers, las tolvas ganeralas, los carros de tanque y las plataformas. En el transporte aéreo existen los aviones mixtos o los aviones de carga o cargueros o los superportadores, que en su paso con el tiempo y todo va mejorando la calidad de los aviones, de los buques o todo tipo de transporte. Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y reconocimientos internacional que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor en el intercambio comercial, que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y los cambios que experimentan en el comercio internacional. Cambios de los Incoterms 2020. Estos son los principales cambios con respecto a los Incoterms 2020 a los Incoterms 2010. Número 1. Se sustituye el Incoterm DAT, que desaparece por la creación del Incoterm DPU. Esto a efecto es solo el cambio del nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas, pero lo nuevo de este nombre DPU es que permite pactar la entrega en cualquier lugar, no necesariamente en la terminal. Número 2. Se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los Incoterm ZIP y ZIP. Número 3. Para el transportista marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el BL con la anotación on board para el vendedor. Cosas que debemos de tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. Número 1. Para que sea válido el BL House se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UPC 600, normas que regulan los créditos documentarios porque es el único que admite el house. Número 2. Indicar que se aplica el Incoterm 2020 en el contrato de venta porque si no puede aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. Entre los Incoterms vigentes desde el 1 de enero del 2020 tenemos el Ex Work en fábrica. En este, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes y el comprador, por lo tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén hasta cargarla. Otro de los Incoterms es el FCA Free Carrier, libre transportista. En este el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costos y riesgos hasta la entrega de la mercancía en dicho punto convenido. En este el comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro, si se contrata por quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Otro de los Incoterms es el Fast Free Allowance Suite, libre de contrato de buque. En este, el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros y de exportación. El comprador gestiona la carga de todos a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta la entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro, si se contrata, ya que este no es obligatorio. Otro sería el FOD, Free on Board, libre a bordo.
En este, el vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en que el trámite también son los riesgos, así como el despacho de la exportación y los gastos de origen. El vendedor se encarga de los costos de flete de carga, transmisión de importación y entrega de destino, así como el seguro si lo contrata. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo.